Yo recuerdo que en el colegio cuando le enseñaban a uno los próceres de la independencia de Colombia y le hablaban a uno de Nariño, lo más relevante que se mencionaba de este prócer fue su contribución respecto a lo que fue los derechos humanos, ¿cierto? Que él llamó los derechos del hombre y que lo condenaron por eso, por imprimir y traer a la Nueva Granada una cosa que supuestamente es natural, intrínseco y absoluto de cada ser humano, de cada hombre y mujer. Y bueno, yo siempre me hice la pregunta en ese momento, ¿cómo es que hace 200 años apenas nos vinimos a dar cuenta de que existían derechos humanos y por qué se tuvieron que haber traído desde Francia y traducir del francés? Es como que, bueno, si son tan naturales, ¿por qué nos demoramos tanto en descubrirlos? Claro, eso yo me lo preguntaba y yo creo que aún se sigue trabajando la cuestión de los derechos del hombre con ese mismo carácter de naturales, intrínsecos, absolutos, fundamentales, etcétera. Y bueno, la respuesta a esta pregunta la da el propio Nariño. En su defensa ante quienes lo estaban juzgando y lo habían detenido, la defensa que redacta su abogado José Antonio Ricaute, en defensa de Nariño y los derechos del hombre. Así la podrían encontrar. En esta defensa se intenta defender a Nariño y también este papel donde estaban los derechos del hombre en varios puntos. Y uno de estos puntos es el que me parece el más interesante. Intenta este punto en demostrar que los fundamentos de los derechos del hombre ya estaban tranquilamente aquí, ¿cierto? En la tradición española, hispana, en la Nueva Granada, en América, en la península, etcétera. Que ya habían textos que eran de libre circulación, que no estaban prohibidos y que lo tenían tanto hombres y mujeres y niños y que ahí ya estaba contenido la cuestión de los derechos humanos, ¿cierto? Entonces que Nariño realmente lo que hace es tomar algo que está redactado de una manera distinta, porque también llega a aceptar que hay una modulación, ¿cierto? Un cambio importante en lo que ya antes estaba y en lo que él está proponiendo. Y también en esta defensa se intenta defender ese cambio, como vea, es que esto lo necesitamos de esta manera para que esto marche mejor. También en esta defensa hablará de su situación personal, la situación personal de Antonio Nariño, que estaba supuestamente muy enfermo cuando da la primera declaración, que a pesar de su esposa, que le quitaron todos sus bienes y a él lo capturaron inmediatamente, que fueron muy injustos con él, que él no sabía que estaba haciendo algo malo, que se dio cuenta que estaba haciendo algo malo y empezó a quemar los papeles inmediatamente. Y bueno, esto simplemente aquí no lo voy a tocar mucho. Eso está muy bueno quizá para RCN o Caracol para que hagan una telenovela de Nariño. Aquí me interesa es la parte ideológica. Entonces, bueno, me gustaría es comentar este primer punto que mencioné. Pero antes de eso, también uno de los argumentos es respecto a la redacción. No me gustaría dejar de pasarlo porque me parece bastante interesante. Él pone una nota en el papel de los derechos del hombre, la voy a poner en pantalla, y en la nota al final dice: pero los tiranos aborrecen la luz y al que tiene los ojos sanos. Entonces, bueno, esto obviamente es bastante provocador y amenazante, y ante esto él intenta responder en esta defensa. Supongo que dijera que el poder de los reyes era tiránico. Un disparate de esta naturaleza, que choca, que repugna, una proposición tan absoluta, sin adornos, sin disfraz, presentándose desnuda en todo el horror de su deformidad natural, podría seducir al más incauto. Ante todos los que saben leer, ¿habrá alguno tan estúpido, tan simple que se deje persuadir de una proposición absoluta, sin más pruebas ni razones? Cuando lo haga será preciso que su estupidez sea la regla del género humano. Y bueno, quería comentar esto porque es que yo creo que estamos inundados de proposiciones de este estilo, que intentan reducir de una pincelada
al enemigo a abatir, claro, enemigos que nos venden desde los diferentes frentes políticos, que son como construyendo chivos expiatorios, como que llego al poder, quemamos este ser y problema resuelto. Y este chivo expiatorio claramente no va a solucionar nada y los problemas seguirán estando. Y yo estoy pensando en cosas como, no sé, a ver, el capitalismo, el comunismo, el patriarcado, los fascistas, los liberales, etcétera. Intentando pues reducir al enemigo en términos muy absolutos y maniqueos y reduccionistas, cosa pues que sin ningún tipo de argumento no se deberían tomar en serio. Pero bueno, ahora sí, hablando sobre estos fundamentos antes mencionados, estos textos que según Nariño y Antonio Ricaurte, que bueno, que también hay que decir que el texto lo escribió, lo redactó fue José Antonio Ricaurte, lo firmó Nariño y probablemente añadió cosas o organizó otras cosas, pero Nariño estaba detenido, entonces fue Ricaurte el que elaboró este texto pues para defender a Nariño. Obviamente pues uno aquí dirá que lo está diciendo Nariño, porque Nariño se apropia pues de esa defensa también, la firma y demás. Bueno, los textos que presuntamente contienen los fundamentos de los derechos del hombre. Uno de ellos es, por ejemplo, el espíritu de los mejores diarios. Este texto pues me parece ya bastante progresista. Es un periódico español de carácter liberal. Y que bueno, probablemente Nariño lo leía bastante y de hecho de aquí va a sacar unas cosas que bien ya suenan a lo que hoy conocemos como los derechos humanos, para digamos atender al artículo 10 y al artículo 11 de los derechos, bueno, que dicen de esta manera: ninguno debe ser inquietado por sus opiniones, aunque sean religiosas, con tal de que su manifestación no turbe el orden público establecido por ley. La onceava, el artículo 11 dice: la libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre. Todo ciudadano, en su consecuencia, puede hablar, escribir, imprimir libremente, debido así responder a los abusos de esta libertad en los casos determinados por la ley. Muy curioso porque este es el artículo que básicamente va a defender en esta misma defensa, es cierto, él le dirá pues a sus jueces como que vea, yo estoy diciendo algo con valor y no debería ser condenado solo por decirlo. Y listo, estos dos artículos en el texto de los espíritus de los mejores diarios se encuentran, por ejemplo, en esta cita: el hombre nace libre y solo está sujeto mientras su debilidad no le permita entrar a gozar los derechos de su independencia, al punto que llega a hacer uso de su razón. Es dueño de elegir el país y el gobierno que le conviene mejor a sus ideas. Yo creo que ya nos estamos encontrando con este ser moderno, este hombre moderno, este sujeto moderno que de alguna manera puede prescindir del contexto. Esto me recuerda, por ejemplo, a estas filosofías ya modernas con Descartes, que hace esta separación tan fuerte entre lo que sería el mundo material con el mundo intelectual, o la res cogitans, pues yo creo que también propio de esta nueva clase social que empieza a tener cada vez más fuerza y que conoce también su fuerza y sus posibilidades. Y bueno, es que creo que también se prescinde fuertemente, como dije antes, del contexto, y aquí Nariño no está atacando al cristianismo ni al catolicismo. Él varias veces afirma y digamos positivamente acerca de esta religión, y se le olvida, creo yo, que el carácter formador que tiene el Estado, ¿cierto? Uno no es que nazca protestante ni liberal ni católico, sino que también es la costumbre, el azar, digamos, el haber nacido en un lugar específico el que lo haya hecho a uno. Yo pienso, por ejemplo, en pensadores como Pascal, que le darán también bastante fuerza a esta cuestión de la costumbre. Dirá, por ejemplo, que la razón sigue a la costumbre, que la fe se logra también por medio de la costumbre. Por ejemplo, aquí en Pensamientos 1, Pascal dirá: es pues la costumbre la que nos persuade de ello. Ella es la que nos hace la que hace tantos cristianos, la que hace a los turcos, a los paganos, los oficios, los soldados, etc. O sea, no es gratuito que Nariño haga defensa aquí de la Revolución Francesa de cierta forma. Bueno, aquí no la hace directamente, pero sí de esto de los derechos del hombre,
Él estuvo en un momento preciso, en un contexto preciso, le llegó información precisa, amigos concretos y bueno, creo que esto se está prescindiendo mucho. Y como dije antes, creo que se debe a esta separación moderna, cartesiana, entre ese mundo intelectivo, la res cogitan con la res extensa. Y esto con Kant será mucho más fuerte y con el idealismo alemán y bueno, y demás cosas, pero esto ya es otra historia. Aquí todavía estamos en un momento muy primario de lo que yo creo que es el sujeto contemporáneo y el sujeto moderno. Y de la mano con este texto, con el diario, con el espíritu de los mejores diarios, él también defenderá la libertad de religión y dirá que tranquilamente un protestante o un musulmán, bueno, yo creo que no toma el ejemplo de los musulmanes, que un protestante puede habitar con nosotros tranquilamente siempre que no adoctrine. Sí, yo creo que también pone el ejemplo de los musulmanes. Y bueno, es que es muy difícil, porque es que uno ya es hijo de un adoctrinamiento, creo yo. Y también esta defensa de la libertad de conciencia, que también a mí me parece un poco extraña. Un poco extraña porque creo que siempre se supo que el alma, bueno, aquí en ese pensamiento clásico se le llamaba alma, lo que hoy conoceríamos como mente o conciencia. El alma tiene su libertad de asentir, ¿cierto? De asentir a lo que se muestra como verdad. Esto lo vimos por ejemplo, cuando yo hice un video de la ciudad de Dios de San Agustín, que no se puede asegurar ni siquiera en el mundo de los católicos, que todos asientan completamente con corazón y mente a lo que llamaban la verdad revelada, ¿cierto? Las escrituras, la Biblia, etc. Y la gracia sería precisamente el hecho que hoy creemos que es un hecho azaroso, ¿cierto? De haber nacido en el lugar adecuado para conocer la información adecuada y que la costumbre, por medio de ese contexto, por medio de las instituciones como bueno, la iglesia o instituciones estatales, me lleven precisamente a ese camino de la salvación. No es solo pues esa libertad de asentir o discriminar, sino también eso que no puedo controlar, eso que ya me viene determinado, que es el lugar preciso, el contexto, bueno, etcétera. Y no voy a pues alargarme mucho con esto porque más o menos yo creo que hablé de esto en el video que hice de la metamorfosis de la ciudad de Dios. Entonces bueno, voy a continuar. En otro pedacito de los espíritus, del espíritu de los mejores diarios, dirá: en estos principios de los derechos humanos, pues digamos unos protoderechos humanos, en estos principios está cifrado el acierto de los gobiernos. Ellos son los elementos de las leyes. El monarca de la naturaleza los ha escrito sobre el hombre, sobre sus órganos y sobre su entendimiento, y no sobre débiles pergaminos que pueden ser desplazados por el furor de la superstición o de la tiranía. Ya aquí estamos hablando de ese carácter natural y del monarca de la naturaleza. Claramente yo siento que sin Dios es difícil argumentar este justnaturalismo subjetivo, ¿cierto? Porque estos derechos se predican del sujeto. Por eso se llaman derechos subjetivos, los derechos del hombre. Ya vamos a ver cómo se diferencia esto con la tradición. Aquí simplemente estoy intentando pues brevemente de intentar ser resumido y pasar por los textos que Nariño cita en su defensa. También citará la filosofía de la elocuencia por don Antonio de Campmany. De este, digamos que no me parece tan polémico, bueno, tan progresista, pero dirá, por ejemplo: la ley es el órgano saludable de la voluntad de todos, con el fin de restablecer el derecho de la libertad natural entre nosotros. Es una voz para dictar a cada ciudadano los preceptos de la razón pública. En fin, la ley, la que da a los hombres la libertad con la justicia. Se conserva, digo que no es tan, como que la ley no disona del todo con la libertad, que yo creo que ya poco a poco esa disonancia se va haciendo más fuerte. Otro texto que también llega a usar bastante es el de Eynesio, Elementos del derecho natural y de gentes, de Eynesio. Y aquí dirá, por ejemplo: puesto que todos los hombres son iguales por naturaleza, exigen los mismos deberes de amor.
¿cierto? Esto me parece pues que esto de amor sin una religión cristiana, pues en este caso no se puede entender a qué se refiere. Y me parece curioso porque aquí se está también redactando con lo que se me debe, que también es muy propio del derecho subjetivo. Lo que el mundo me debe a mí es amor, de alguna manera, puesto que todos los hombres son iguales por naturaleza, exigen los mismos deberes de amor. O sea, esta frase me parece incluso más certera redactarla al contrario, puesto que todos los hombres somos iguales, tenemos los deberes de amarnos, ¿cierto? Pues sin salirme pues del contexto religioso en el que ya la frase misma está. O sea, yo creo que tiene más sentido aquí postular el imperativo que la exigencia. Ahora bien, también dice la primera regla que el juez debe siempre favorecer la libertad, porque conviene con la naturaleza que aborrece la servidumbre. Aquí nuevamente la idea de que nosotros nacemos libres y que eso es natural de nosotros, la libertad, pero que ya habíamos visto desde el espíritu de los mejores diarios que esa libertad necesita de la razón. Decía que se logra al punto de hacer uso de su razón. Primero hay que llegar a poder, ese es digamos el deber que tenemos con nuestra libertad. Primero llegar a la razón, yo diría a la verdad, y ya después sí que se puede hablar de libertad. Esto está pues también en escritores más clásicos o más medievales de la tradición cristiana y europea, pues occidental. Por ejemplo, en San Agustín también estará esta diferencia que él hace entre libre albedrío y razón, y libertad, que la segunda depende de la verdad, ¿cierto? Yo soy libre cuando sé cuál es el camino correcto. Yo diría que ya la modernidad poco a poco ha hecho que esta verdad se haya difuminado o se haya hecho incluso subjetiva, igual que los propios derechos. Ya es casi que mi verdad y cada quien con su verdad y cada quien con su camino. Ya no es ese camino objetivo que veíamos en San Agustín, que era pues claramente Dios. Aquí pues cada quien predicará su camino, predicará su verdad y simplemente no se metan en mi vida y no me jodan y déjenme feliz. Y yo creo que ya con esta idea del buen salvaje, que hay una especie de libertad también natural, pero también una bondad natural previa como al adoctrinamiento, yo creo que esto va a adquirir otros matices también importantes. Esto mismo decía cuando se refería Nariño, citando los espíritus de los mejores diarios, a que no adoctrinen. Si vienen musulmanes a vivir aquí, que se queden con su islam dentro de sus mentes, pero que no lleguen aquí a predicar nada. De Inesio también dirá algo que es muy de Suárez. El príncipe recibe de sus súbditos mismos la autoridad que tiene sobre ellos. Esto es de Suárez. Y esta autoridad es limitada por las leyes de la naturaleza y del Estado. Ya esto sí me parece que es un poco más novedoso, pero en esencia me parece que esto Inesio lo saca de Suárez. También recordar que este límite del que habla tiene que ver con estos derechos subjetivos, porque en principio se crearon o se pensaron precisamente para ponerle un límite al poder, un límite al monarca, que el monarca no llegue pues a abusar de sus ciudadanos o de sus súbditos, sino que el límite está pues en estos derechos. Y es curioso porque es que si bien se formulan los derechos humanos para ponerle límite al poder, la inflación de derechos lo que hace es lo contrario, ¿cierto? Y esto es paradójico. O sea, cuando ya se empiezan a predicar más derechos, no sé, el derecho a un hogar, el derecho a una educación, a una salud, exige, esto necesita pues de unos estados mucho más grandes y mucho más aparatosos, más complejos y claramente más fuertes. Entonces ocurre pues lo contrario a lo que se buscaba en este punto, en esta primera formulación de estos derechos. Otro que cita bastante Nariño es la enciclopedia de Diderot y d'Alembert. Ya este es otro texto también bastante liberal, creo yo, pues bastante progresista. Y bueno, aquí dirá, por ejemplo,
Ningún hombre ha recibido de la naturaleza el derecho de mandar a los hombres. Esto va a ser polémico, ya vamos a decir por qué. La libertad es un presente del cielo y cada individuo de la misma especie tiene el derecho de gozarla desde el instante que puede usar de la razón. Nuevamente la la importancia de la razón para poder predicarle libertad al individuo. También dirán, los hombres son iguales entre sí, porque la naturaleza humana es la misma de todos. Ellos tienen la misma razón, las mismas facultades, un solo y mismo fin. Ellos son naturalmente independientes del uno del otro. Ellos están en una misma dependencia de Dios y las leyes naturales. Otra vez metí a Dios, que yo creo que, insisto, que me parece muy difícil no hacer uso de ese carácter trascendental para defender algo como los derechos del hombre, que a mi parecer es metafísica pura metafísica. Esto lo voy a explicar. Otro de los autores que cita, que era el que yo quería, por ejemplo, encontrar más desarrollado, es Santo Tomás. Si me acuerdo, pongo las citas que hace de Santo Tomás, pero están más relacionadas con que Santo Tomás proponía como mejor tipo de gobierno, un gobierno mixto donde haya más participación del pueblo y no sea una sola monarquía, ¿cierto? Esto no lo he corroborado, entonces digamos que no voy a pues ondear mucho sobre esto, porque realmente me hubiera gustado que hablase más de Santo Tomás. Y es que ya como que más o menos alude a que en Santo Tomás hay mucho más de lo que se puede relacionar o de lo que se puede sacar, que supuestamente es consonante con esta propuesta de los derechos del hombre. Dirá Nariño, me parece que este santo padre no entra en el número de los que cita el Ministerio Fiscal, pues no solo no se opone a las máximas del papel, sino que las suyas son más decisivas, más claras, mucho más fuertes y lleva a su frente la autoridad de tal respetable doctor. No solo se halla en el santo alguno de los derechos más notables del papel, sino que otros que no hay en él, como aquello de que un gobierno mixto de los otros es el mejor. Aquello de que el gobierno monárquico, a no ser perfectamente virtuoso, el soberano degenera en tiranía. Esto pues también es otra cosa que hay que decir, y es que en esta tradición clásica se reconocía y bueno, se entendía como parte de su noción antropológica el hecho de que todo tiene una capacidad de generar, ¿cierto? Que esa persona súper virtuosa pues es un poco complicada, pues tendría que ser un santo aquel que nos gobierne y pues también es difícil asegurar eso. Entonces esto último que dice Nariño de que monarquía no, porque igual puede ser un tirano, eso va a ser incluso debatido, porque algunos dirán que bueno, pues sí, puede tender a la tiranía, pero es mejor un tirano, por ejemplo, que unos oligarcas, que sería, digamos, la degeneración de lo que sería una aristocracia, o la demagogia, que sería la de la democracia, ¿cierto? Ya hay que ver cuál de todos estos elementos de estas degeneraciones de los sistemas políticos es peor. También me recuerda mucho esta frase que en el ámbito político de Colombia se cita bastante, de César Turbay, de reduciré la corrupción a sus justas proporciones. Y bueno, es que realmente es una frase muy realista, porque acabar con la corrupción totalmente es un imposible, siento yo pues, y esperar pues que se suba el Mesías redentor y regenerador también es un poco utópico e imposible, me parece. Regresando a aquellas cosas que alude Nariño acerca de Santo Tomás, que presuntamente son positivas o afirmativas o concordantes con lo que serían los derechos humanos o los derechos del hombre, pues podría ser lo que hoy en día y lo que fue un debate en el tomismo, en estas escuelas tradicionalistas, lo que es la dignidad humana según Santo Tomás, que quizás de aquí es que se desprende la mayor similitud con lo que son los derechos humanos, que tienen pues su fundamento en esta noción de la dignidad, hoy claramente una noción cristiana de dignidad. Y bueno, y también con la idea de persona, que se intenta postular como una especie de alternativa a la idea de individuo del liberalismo. Y esto pues quizás muy de la mano, como no sé, autores neotomistas como Maritain, que quizás estén más a favor de esta concordancia entre
derechos humanos y el tomismo, pero esto ya implica pues un debate dentro de este sector. Pero sí voy a mencionar cuestiones importantes que me parece que chocan con lo que ya hemos visto de Nariño, cuestiones pues que están en Santo Tomás, que quizás sea el autor que nos da un suelo más sólido si queremos pues atender a una postura tradicional y bueno, claramente cristiana. Entonces, en su Suma Teológica, en la virtud de la justicia, cuestión 57, que es la cuestión del derecho, artículo primerito, que se pregunta si es el derecho el objeto de la justicia. La respuesta es sí, el derecho es el objeto de la justicia, pero también dirá algo importante en su solución. Hay que decir, lo primero de la justicia, dentro de las demás virtudes, es ordenar al hombre en las cosas que están en relación con otro. Y aquí hay una cuestión importante, que el derecho, bueno, esta cuestión de justicia se predica es por alteridad. Necesito que haya otra persona. No se me puede predicar derecho solo yo aislado en el mundo. Que esto yo creo que va a ser la propuesta liberal. Que suelen pues precisamente separar al individuo de la sociedad. Aquí en una sociedad, en esta doctrina tomista, está operando el derecho. Constantemente está operando el derecho, pero precisamente porque hay alteridad entre individuos. Voy a seguir leyendo. Implica, en efecto, cierta igualdad. Como su propio nombre manifiesta, vulgarmente se dice que las cosas que se igualan se ajustan. Ahora bien, la igualdad se establece en relación a otro. Pero las demás virtudes perfeccionan al hombre. Espérate que se me movió esto. Pero las demás virtudes perfeccionan al hombre solamente en aquellas cosas que le convienen a él mismo. Cierto, esta virtud, a diferencia de las otras, como ya había dicho, tiene que ver con el otro. Un filósofo de una escuela pues, de juristas llamado Miguel Gambra me parece que atiende aquí y lo dice perfecto. La gran distinción pues entre los derechos humanos y el derecho en Santo Tomás pues en esta postura tradicional. Dirá, la dignidad humana de la que habla el derecho moderno se entiende como mérito. Es potencial y operable. No entraña obligación alguna del hombre hacia las cosas, al contrario, exige que el mundo, la sociedad y, en última instancia, Dios mismo se ordenen a él, como fin universal y último. Es una dignidad por hacer, que solo se alcanzará cuando todas esas cosas lleguen a satisfacer lo que, según las declaraciones, merece la persona, pero el solo hecho por el solo hecho de serlo. Los derechos humanos, en cambio, no son relaciones, sino que se conciben originariamente como facultades o licencias absolutas de obrar, que determinan una esfera o un espacio de actuación propia de cada individuo en el estado de naturaleza y, solo secundariamente, se limita o relativizan conforme a un pacto o contrato social. Esto lo dirá nuevamente Miguel Gambra. También me parece que es una muy buena descripción, una muy buena definición de lo que son los derechos humanos. Y es que me parece que este paso a la modernidad en cuanto pues, a estos temas jurídicos, me parece que lo que hacen es extraer de una manera muy sencilla, quizás muy, muy ilegítima, al individuo de la sociedad y posteriormente también creo que extraen al gobernante o al rey de la misma sociedad, como si hubiese una especie también como de democracia natural operando por medio de unos libres contratos y como si cada uno tuviera pues esta esfera como autónoma, natural de libertad y solo por medio de este contrato es que nos organizamos y el propio poder ejercido por un individuo es a su vez un contrato de este individuo con el resto de la sociedad. Y bueno, es que esta idea de la democracia primitiva, llamémoslo así, o democracia natural, está en Suárez, pero no está de esta manera, claramente no. Si bien en este texto de la defensa de los derechos del hombre de Nariño, no se menciona a este filósofo, sí que se sabe que ha influido pues bastante.
Esto pues lo sé por el texto que una vez ya en este canal me comenté que era el de Jaime Jaramillo, que también habla de Nariño. Y bueno, también establece unas ciertas relaciones entre el pensamiento de Nariño con, digamos, las doctrinas o el pensamiento de Suárez, que estaba de alguna manera en el ambiente, no en el ambiente liberal, pero sí en el contexto más tradicional. Y se sabe también que Suárez y otros jesuitas como Juan de Mariana o lo que fue la escuela de Salamanca influyeron bastante en la filosofía y el pensamiento político de esa época. Lo que fue la Revolución Francesa, por ejemplo, mucho de Juan de Mariana se puede encontrar ahí, y de Suárez también. Pero la cosa era que, a ver, como habíamos dicho con Ignacio, recordando la cita en donde decía que la legitimidad del poder radica es en el pueblo, ¿cierto? Bueno, el pueblo no, sino en la comunidad más bien. Dios básicamente le dice a la comunidad: vea, ustedes tienen la autoridad, ustedes vean cómo, cómo se ordenan. Y bueno, la comunidad decidirá si tomará el camino de la democracia, de la aristocracia o de la monarquía. Suárez apuesta por la monarquía, pero ese gobierno será también natural, ¿cierto? Será, digamos, un acto segundo. El acto primero de Dios es: vea, a ustedes les doy la autoridad, pero por acto segundo, casi que necesario, casi natural, consecutivo, aparece el gobernante. Digamos, por ejemplo, el rey. Y aparece en virtud de que de un bien en común, ¿cierto? De un propósito común. Necesita alguien que vele precisamente por ese bien común, y eso será la idea central en Suárez. En Nariño no, en Nariño en toda su defensa hablará más bien de la felicidad y dirá, por ejemplo: lo primero que aconsejo a vuestra majestad es que reconcentre toda su atención para penetrarse de la verdad más importante, y es que todos los derechos de propiedad, libertad y seguridad son los tres manantiales de la felicidad de todos los estados. En Suárez, entonces, ¿cómo es que si no existe una democracia primitiva, como ya dije, como que no, bueno, existe como conceptualmente, pero como que necesariamente ya postular la democracia como forma de gobierno ya es pasar a este paso que hace que la comunidad se perfeccione? ¿Cómo llegamos entonces a eso? Por medio, por ejemplo, de un contrato social, dirían los liberales. En el caso de Suárez es diferente. Hay un filósofo que últimamente he visto bastante, pues, y que tiene este tema muy trabajado, llamado Pablo Font Oporto, y este filósofo hablará que hay en Suárez la idea de una esclavitud voluntaria, ¿cierto? Que es un término que puede sonar bastante polémico, porque hablar pues de esclavitud, bueno, siempre es polémico, y decir pues que la esclavitud es voluntaria pues también suena como a una especie de oxímoron. Pero el punto es ese, como que simplemente uno se priva a sí mismo de ciertas libertades para lograr otra cosa mejor, en este caso el bien común, que será la idea central en Suárez. Dirá, por ejemplo: ser libre de la esclavitud es una propiedad natural del hombre, pero, sin embargo, por su propia voluntad, el hombre puede abdicar de su libertad e incluso ser privado de ella por una causa justa y ser reducido a la esclavitud. Esto es completamente diferente, ¿no? El hecho de que por justicia puedo ser privado de mi libertad. Por justicia. Es extraño, pues yo sé que esto suena un tanto raro, pero poniendo un ejemplo muy sencillo, porque es que, a ver, también acá se habla de guerra justa. Esto era pues un tema también muy trabajado por estos escolásticos, que hace que una guerra, por ejemplo, sea justa, y hoy creemos que justicia y guerra son dos palabras que se chocan. Pero hay que ser realistas, y yo creo que en este contexto las guerras eran incluso habituales en pueblos incluso cristianos. Y bueno, la pregunta es si vale la pena la violencia, porque la resistencia en sí misma implica una guerra entre comillas justa, o que pretende ser justa. Y como dije antes, se plantea la resistencia en Suárez, y esto es si aquel tirano o aquel el rey no está cumpliendo para ese fin al cual estaba asignado por esencia, por necesidad de la comunidad, que era la de el bien común.
Y bueno, y como también estaba diciendo con Santo Tomás, la idea de justicia opera constantemente, incluso al momento de yo privarme a mí mismo. Ya voy a leer aquí tema de las disputaciones metafísicas, a ver cómo esto en la disputación 10 que toca la cuestión del bien se trabaja. Pero también ver con lo dicho anterior cómo esto disona también con las ideas de, por ejemplo, el amo y el esclavo, que yo creo que el marxismo o la izquierda no se entiende sin esta distinción hegeliana, con esta dialéctica entre el amo y el esclavo, ¿cierto? O sea, ese sujeto que quiere ser reconocido a sí mismo como sujeto y este otro que por miedo y temor a la muerte decide reconocerlo y le toca puede ser un esclavo, pero que aún así se realiza por medio del trabajo, o más bien se reconoce a sí mismo por medio del trabajo. También recuerdo lo que la distinción de Nietzsche sobre la voluntad de amo y la voluntad de esclavo, y bueno, esto pues aquí en Suárez no está porque también contempla, como dije antes, esa esclavitud voluntaria y que no necesariamente implica pues un mal ceder al otro. Y bueno, en las mismas disputaciones que una vez ya cité, la disputación décima que habla sobre el bien, distinguirá pues varias clases de bien. Uno de ellos será el bien honesto, que tiene que ver el bien que corresponde a la naturaleza de la entidad, digamos el caso del hombre, lo que la naturaleza básicamente del hombre exige para, pues como que naturalmente desea, lo que tiene que ver precisamente con esa libertad que tanto, de la que tanto hemos hablado. Pero entonces pone una objeción respecto a, por ejemplo, dar limosna, ¿cierto? Porque dar limosna de alguna manera es privarse y la privación ya es un mal. Entonces, ¿cómo dar limosna en teoría es algo bueno? ¿Cierto? Si me estoy privando de algo que tengo, de algo que me perfecciona, que no sé, pueden ser 1,000 pesos, 500 pesos. Como eso me perfecciona a mí si antes me estoy despojando de ese dinero. Y la solución que da es muy, muy interesante porque es que el ser humano es naturalmente racional. Esa es la cuestión. Y la razón básicamente tiene noción de lo justo, que ya lo habíamos visto antes con Santo Tomás. Las virtudes del hombre, como la virtud de la justicia, perfeccionan al hombre. Esa es la cosa. Y la justicia está operando en todos nosotros. ¿Cómo lo dice Suárez literalmente? Dirá: igual que dar limosna es honesto porque es de suyo conveniente a la naturaleza racional, aun cuanto por un imposible el hombre que obrase si no gozase por ello de ninguna utilidad o provecho fuera del mismo obrar bien. Del mismo modo que también respecto de Dios se dice que es conveniente y honesto comunicarse, beneficiar y compadecerse, no porque sea provechoso para él, sino porque es algo por sí digno y proporcionado a su bondad. Por consiguiente, el bien honesto, explicado de esta forma, dice una peculiar razón de conveniencia, y por parte de una cosa que se dice honesta incluye su perfección con todas las condiciones físicas o morales necesarias para la referida conveniencia con la naturaleza racional. Y es que en Suárez tampoco hay una disonancia entre lo que es la naturaleza y la moralidad, por ejemplo, ¿cierto? Actualmente pareciese que fuera de esta manera, como la moral, yo pienso muy similar a este panóptico de Foucault, que es como ese poder operando para dominarlo a uno. Pues en Suárez no, esto es, digamos, actuar moralmente es actuar libremente, porque uno es un ser moral, ¿cierto? La naturaleza de una persona es moral. Tiene que ver porque la razón es parte de nuestra naturaleza y actuar moralmente es actuar racionalmente y por lo tanto naturalmente también. Y una acción conforme a la naturaleza es una acción libre y buena, y eso es lo que llama Francisco Suárez el bien honesto, el que antes mencioné, una acción que exige básicamente la naturaleza de la propia entidad.
Dirá, por ejemplo: por consiguiente, aunque el bien natural y moral convengan en que son ambos por sí convenientes a una cosa o naturaleza, pues esta razón no puede excluirse de aquel bien que es por sí absolutamente tal. Difieren, sin embargo, en que el bien natural se refieren precisamente a la naturaleza como tal, o sea, en cuanto opera naturalmente. En cambio, el bien moral se refiere a ella en cuanto elevada a un modo de obrar libre, el cual le conviene propísimamente en cuanto que es racional, y por ello el bien moral se dice conforme a la naturaleza racional en cuanto tal, tanto en el grado como en el modo de obrar. Yo creo que esta gran distinción se podría resumir en una frase que vi por Instagram que más o menos decía, si me acuerdo la pongo pues en pantalla, que lo que necesitamos no es caridad sino justicia. Yo creo que esto muestra completamente la gran diferencia entre las dos posturas, la moderna contra la antigua o la clásica. Y es que uno puede ser justo con un acto de caridad, mejor dicho. Cuando aquí en esta frase se identifica la justicia como si viniese de otro del poder, me imagino. Me imagino que lo que está diciendo es que los gobernantes sean justos, y porque tienen, digamos, el poder legislativo, el poder judicial y demás, pero en Suárez la justicia está en todos, mejor dicho, en Suárez, en Santo Tomás, todos, eso es una virtud que tiene el individuo hacia los demás. El gran problema pues es que yo creo que para el acto de igualdad, de igualar a la gente, como veíamos con Santo Tomás, depende también de una idea, de una noción de esencia común, naturaleza común o de forma, ¿cierto? La forma humana que sea pues el universal de ser humano necesita pues que esté operando, que yo creo que actualmente está pues presente en lo que hoy conocemos como los derechos humanos. Por eso yo he dicho varias veces que es una especie de nominalismo extremo, porque hay una fuerza hacia lo que es el individuo, por esta cuestión o estos fundamentos liberales, pero también hay un realismo fuerte, o sea, la creencia de que existen universales, y pues se manifiesta en este canon pues de humano. Y el problema aparece cuando hay debates sobre el aborto, la eutanasia o cosas así por el estilo, que volvemos a replantearnos sobre qué es ser humano, ¿cierto? ¿Qué hace que unos hagamos parte de eso y otros no? O cuando se habla precisamente de los derechos de los animales o de las plantas o del Amazonas, etcétera. Mejor dicho, yo lo que creo es que lo que son hoy en día los derechos humanos están en función de estos individuos que reclaman, lo cual considero que hace parte de la vida moral y social. El reclamar también hace parte, pero también el ceder. Y lo malo es que no se contempla judicialmente por escrito como sistemáticamente ese acto de ceder. Por lo tanto, el que cede es un esclavo o es un tonto o es lo que sea. Yo creo que ambas cosas, digamos, hacen parte. Esa dinámica de someter al otro y ser sometido por el otro. Y bueno, yo esto lo dejaría así para no seguir yéndome por las ramas, porque comienzo hablando de una cosa y termino por otro lado. Pero bueno, aquí dejaré.